Buenas tardes a todos. Desde ya quiero agradecerles por su tiempo. Mi nombre es Cecilia, pertenezco al equipo de CAD-Advisor y bueno, CAD-Advisor es una empresa argentina y estamos para presentar este nuevo webinar. El ingeniero Arturo Polanco, quien es expert elite de Autodesk, por otro lado es instructor y profesional certificado en la parte de civil e infraestructura, y hoy nos va a compartir un poco de su conocimiento en este webinar con el tema de que por qué InfraWorld es una aplicación enfocada al bien de infraestructura. Así que le damos paso al ingeniero para que empiece con su webinar y bueno, y después de que él termine, puedan hacer todas las preguntas que quieran, que él va a ir evacuándolas. Muchísimas Gra- gracias. Gracias, gracias. Saludos a todos. Gracias, Cecilia, por esta introducción y le damos la bienvenida a todos a esta presentación. Como ustedes han podido observar, hemos realizado en estos últimos meses diversas presentaciones enfocadas al BIM de infraestructura. Estamos desarrollando unos contenidos muy importantes para los profesionales que quieran desarrollarse con la tecnología dentro del ecosistema de Autodesk, con lo que sería exactamente lo que es la AEC Collection. En este caso, vamos a trabajar nuestro tema de por qué InfraWorld es una aplicación enfocada al BIM de infraestructura con un producto de lo que es uno de los productos que está dentro de la AEC Collection, que es InfraWorld. En nuestras ocasiones pasadas hemos trabajado diversos temas con Civil 3D y ahora estamos enfocándonos con InfraWorld, una aplicación muy importante que te va a ayudar a conseguir excelentes resultados como ingeniero civil. Bueno, para darle un poco más de background, quiero que veamos un poquito lo que hemos realizado. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de algunos temas que son importantísimos. Por ejemplo, hace un tiempo estuvimos presentando un artículo dentro de la cuenta de LinkedIn que tenemos, que yo estuve hablando de ese artículo en la presentación pasada, donde básicamente tenemos que pensar dónde estamos posicionados en el BIM de infraestructura. Yo estoy abarcando un tema que hace referencia a lo que vendría siendo de por qué InfraWorld es una aplicación enfocada al BIM de infraestructura, pero siempre debemos de pensar dónde estamos posicionados, qué papel, qué rol jugamos, qué papel realizamos en nuestra empresa, qué rol tiene la empresa, dónde está posicionado la empresa y tú como profesional. Entonces ahí vamos de la mano de nosotros como empresa para orientarte, para ayudarte, para asesorarte y capacitarte en esta área. También abarcamos otro tema que es de mucho interés para todos ustedes, que fue uno de los más recientes, que es el ADN de un modelo BIM de infraestructura. Y muchas veces nosotros hablamos del BIM, pero muchas veces estamos enfocándonos en el BIM de edificaciones. Y cuando hablamos del BIM de infraestructura, queremos entender qué exactamente debe llevar o qué exactamente se debe de corresponder con un modelo BIM en infraestructura. Bueno, si estamos en este evento, el objetivo es alinearnos cada vez más con lo que debe de ser un modelo BIM en el área de infraestructura. Y hace unos tiempos, en lo que fueron nuestras pasadas presentaciones, nosotros hablamos de cómo, inclusive desde que comenzamos a capturar los datos del terreno con un levantamiento topográfico, podemos tener entregables que estén enfocados a lo que vendría siendo ya para un modelo BIM de infraestructura. Básicamente es parte del ciclo de vida de un proyecto donde tú comienzas la planificación, el levantamiento de la información topográfica y mostramos la relevancia de que llevemos siempre el camino correcto. Y todas estas informaciones, webinar, capacitaciones, workshop, todo lo que ustedes vean que se realice dentro de esta área de cada advisor, busca que tú te prepares en ese sentido. Entonces, cuando tienes ese camino correcto, garantizas un correcto modelado de lo que es el proyecto que estás realizando. Yo todo esto lo compartí directamente en lo que vendría siendo mi cuenta de LinkedIn. Déjenme dar unos minutos para que podamos ver ese detalle. Aquí ustedes pueden ver que tengo un newsletter donde hemos abarcado todas esas informaciones. Y pensando en esto que yo acabo de compartir, yo comparto una expresión que para mí es relevante, que la tengamos bien clara. Esa expresión que yo coloqué acá dentro de este newsletter o boletín hace referencia a es que si dicen que si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cuánto vale un modelo 3D bien hecho?
y me estoy apoyando en muchas informaciones que vienen de un experto en el área del BIM Manager, que es Bilal Zúcar, y él hace referencia a que el uso de los modelos 3D basado en objetos proporciona claridad a los entregables y especialmente en proyectos complejos. O sea que por ahora nuestro objetivo es poder saber qué vamos a tener dentro de esos modelos y si lo que estamos desarrollando va por el camino correcto. Bien, obviamente cuando estamos trabajando dentro de lo que vendría siendo el modelo BIM, nosotros queremos entender qué papel juega lo que vendría siendo InfraWorld. Bueno, nosotros vamos a apoyarnos en informaciones que nos van a servir de referencias. Una de estas informaciones tiene que ver con un proyecto que se estaba realizando, que se está realizando en Europa, tiene que ver con lo que vendría siendo el Building Information Modeling for Road Infrastructure, y este nombre del Trans-European North-South Motorway hace referencia en ese proyecto a lo que son las recomendaciones y requerimientos. Fíjate que esto es un proyecto que está muy enfocado al BIM de infraestructuras y ellos hacen sus propias recomendaciones sobre qué herramientas han usado, qué herramientas recomiendan y qué plataformas se están apoyando actualmente. Y una de las recomendaciones la colocan en la página 10, donde ellos hacen una vista rápida de qué herramientas BIM pueden usar y cuáles son las herramientas BIM que se utilizan en Europa para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Por un lado, hablan de la plataforma de Autodesk en la página 10 y dentro de la plataforma de Autodesk en su página 10, en este párrafo, hacen énfasis que Infraworld es una aplicación que fue inicialmente diseñada como aplicación BIM porque es una plataforma moderna y hace un mejor uso de los recursos del equipo y permite el procesamiento y análisis de data de mucho mejor manera que otras aplicaciones en un entorno 3D. Entonces, eso nos lleva a nosotros a evaluar justamente lo que nos estamos preguntando hoy. ¿Por qué Infraworld es una aplicación que la debemos de ver enfocada al BIM de infraestructura? Y esto podemos decir que nos permita ajustar el camino si estamos un poquito equivocados o reorientarnos para ir por el camino correcto si no estábamos incluyendo Infraworld dentro de las herramientas claves para nosotros desarrollar nuestros proyectos. Bueno, para entender todo eso tenemos que plantear una serie de interrogantes para dejar bien planteados los detalles de este tema. Número uno, tenemos que entender qué entienden ustedes con el BIM de infraestructura. Obviamente, para hacer eso, no vamos a apoyarnos en una autoridad, vamos a apoyarnos en lo que es la Federal Highway Administration de Estados Unidos. Y a partir de lo que ellos nos orientan, vamos a entender qué es lo que vamos a concebir como el BIM de infraestructura. Nos van a explicar cuáles son sus componentes. Para entender qué aplicaciones podemos utilizar, vamos a ver qué tecnologías subyacen en un modelo BIM. Y finalmente, por qué Infraworld es una aplicación enfocada al BIM de infraestructura. Cuando nos dirigimos a lo que vendría siendo lo que es la Federal Highway Administration, quiero por lo menos googlearlo para que ustedes vean a qué me refiero, para que no vayamos muy fuera de lugar. Por ejemplo, Federal Highway Administration. Pueden ver aquí que es la que se encarga de proveer información por debajo del Departamento de Transporte y proveer normativas. Si yo, por ejemplo, hago una búsqueda aquí, BIM Infrastructure, fíjate que ya tienen algo definido y tienen una serie de informaciones que te van a orientar con respecto al procesamiento de lo que es el concepto de lo que es el BIM de infraestructura. Y todo lo que vamos a hacer es apoyado en la Federal Highway Administration porque el objetivo nuestro es desarrollar proyectos de infraestructuras y esta es la autoridad en términos de proyectos de infraestructura. ¿Qué nos explican ellos? Bueno, si vamos a abordar nuestra primera pregunta, ellos tienen un documento que es interesante porque despliega claramente la estrategia que ellos quieren desarrollar para lo que son los proyectos de infraestructura a futuro. Este documento se llama el Advancing BIM for Infrastructure National Strategic Roadmap. En este caso, lo que estamos aquí desarrollando es la definición que ellos asimilan como BIM de infraestructura. Dicen que el BIM de infraestructura es un método de trabajo colaborativo basado en estándares abiertos para gestionar, estructurar y utilizar datos o información sobre los activos del proyecto de la obra lineal, eso significa carretera, puentes o lo que sea, pero a lo largo del ciclo de vida. Eso significa que tenemos que tener conocimiento de cuáles son nuestros estándares, nuestros formatos abiertos, cómo estamos utilizando los datos geométricos y no geométricos, cómo le estamos estructurando y cómo estamos gestionando la información. Ellos abordan una serie de conceptos que es muy importante entender cuando tú estás desarrollando un proyecto dentro del BIM de infraestructura.
Nuestros modelos tienen que ser modelos que manejen lo que vendrían siendo datos geométricos y datos no geométricos. O sea que ahí vamos a abordar un término que es muy importante. El término del dato abarca ese aspecto, que son tanto datos gráficos como no gráficos. Y si ustedes se dan cuenta, los datos geométricos incluyen, por ejemplo, datos como los datos geoespaciales, todos recordamos lo que son los shapefile. También pueden ser que los datos geométricos se definan en base a la forma que representa un elemento en la infraestructura. Esto pueden ser elementos como volúmenes. Podemos representarlo como puntos, líneas, curvas o regiones. Esos son datos que normalmente se capturan y se procesan haciendo uso de algún software CAD. Ya puede ser AutoCAD, MicroStation, pero en este caso lo mayor usualmente usado es AutoCAD. Ahí pueden también apoyarse con un software GIS como ArcGIS, QGIS o Map3D. Pero lo importante es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con datos geométricos. El tema aquí es cómo manejamos los datos que no son geométricos. Los datos no geométricos incluyen información sobre el elemento físico que representa esa infraestructura y obviamente ahí podemos agregar lo que son informaciones como la planificación, el costo, el material, el tipo, datos como la fecha, el mantenimiento, todo lo que no se representa de manera gráfica. Entonces, eso nos hace ver directamente lo que ya estamos abordando cuando hablamos del BIM de infraestructura. Obviamente la misma Federal Highway Administration nos deja claro de lo que son los componentes. Cuando ya nosotros vamos a trabajar directamente con el BIM de infraestructura, tenemos una serie de componentes. Y en esos componentes tenemos que estar claros de que tenemos que estar listos para manejar todos los procesos que nosotros vimos anteriormente descritos. Es decir, cuando tú te enfocas en lo que son estos datos geométricos, no geométricos, eso generalmente significa que nosotros vamos a crear datos, almacenar datos, procesar datos, mover datos dentro y fuera de lo que vendrían siendo los activos dentro de un entorno y por lo tanto eso tiene sus implicaciones. ¿Qué significa eso? Que eso implica que para nosotros manejar esas interacciones que se están dando acá, nosotros tenemos que entender que hay componentes que deben de actuar dentro del sistema. Así es como lo ve la Federal Highway. Y estos son los componentes básicos de lo que vendría siendo el BIM de infraestructura. Hace referencia aquí a lo que es la primera parte, que es indicando sobre políticas y procesos. Esto que está acá, ¿lo ven? Entonces, aquí hace referencia a las políticas y los procesos que rigen el sistema. Luego te hace referencia a las personas y los skills, es decir, como las personas y sus habilidades. Básicamente son las personas y sus habilidades que se utilizan para manejar el sistema. Eso significa que para manejar tanto esa data que es gráfica y no gráfica, nosotros tenemos que tener también lo que vendrían siendo estándares. Aquí viene la parte también interesante. Esas personas que tienen sus habilidades con el fin de gestionar la data gráfica y no gráfica, intercambiar formatos y muchas otras cosas más, tienen que tener estándares para gestionar toda esa data en base a esos formatos. Y finalmente tenemos que apoyarnos en lo que es la parte que tienen que ver con las tecnologías y las herramientas. En el momento actual de esta presentación, nosotros nos estamos enfocando aquí, lo que son las herramientas y la tecnología como parte de ese componente de lo que es el BIM de infraestructura. Entonces, ahora que estamos acá, podemos abordar exactamente todos los detalles de lo que básicamente debe de tener un modelo que estamos desarrollando dentro del BIM de infraestructura. Bien, aquí ya podemos entrar un poquito sobre esa tecnología, es decir, lo que vendría siendo esas herramientas que tú usas, pero básicamente la tecnología. Y algo que yo destaco en la presentación que hago mención acá, por ejemplo, en lo que hicimos en nuestro pasado newsletter, es que obviamente en este caso, uno de los personas que más ha desarrollado esta parte de que en lo que vendría siendo el BIM es el mismo Bilal Zúcar, donde nos deja claramente un enfoque de lo que vendría siendo la definición del BIM de infraestructura, y él hace referencia aquí sobre algo muy importante. Y él hace referencia, inclusive pueden ver esta información acá porque lo pongo como si fuera una manera de tú cómo darte cuenta si tus aplicaciones están enfocadas al BIM de infraestructura. O sea que él deja muy claro ese aspecto que debemos de tener en cuenta ahí. Entonces, él hace referencia en este video, esta grabación, pueden ver acá, ¿ven? Él hace referencia aquí que un aspecto muy importante en el BIM
con el fin de separar de lo que es el BIM y de lo que no es el BIM, es el tipo de tecnología que subyace en el modelo que estamos utilizando. Por eso, nuestra presentación hace referencia a en qué tecnología subyace en el modelo BIM que se está realizando. Entonces, él usa como esta imagen, esta captura, para enfocar estos aspectos. Entonces, nos dice a nosotros claramente que nuestro modelo BIM tiene que tener elementos que definan que obviamente tenemos una relación entre ellos. Y fíjate que aquí te presenta como una imagen donde te presenta el modelo y otros objetos que están dentro. Entonces aquí estamos simplemente haciendo mención que un modelo 3D, un modelo BIM 3D, es un modelo basado en objetos 3D que manejan información, pero tanto datos gráficos como datos no gráficos. Entonces, nosotros tenemos que entender que interactuamos con un sistema que quizás no es lo mismo. Por ejemplo, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a interactuar con objetos CAD. Una cosa son objetos CAD que solamente son dibujos, pero muchas veces dentro de un mismo objeto CAD tú puedes tener elementos que son paramétricos y también elementos que son relacionales, es decir, objetos paramétricos y objetos relacionales. Entonces, aquí viene el punto. ¿Qué hay dentro de un modelo BIM que hace diferente a un objeto CAD o un modelo CAD o a un objeto o a un modelo paramétrico? Bueno, para empezar a entender eso, el mismo video que él explica, él hace referencia a que un modelo BIM tiene una serie de parámetros que hay que tener en consideración para poder entenderlo. Número uno, un modelo BIM maneja una serie de detalles que vamos a ver acá, que nos permite entender qué es el BIM para infraestructura y cómo es que nuestro modelo BIM de infraestructura se está identificando con esa aplicación. Porque si logramos que nuestra aplicación permita de elaborar un modelo BIM de este tipo, entonces estamos con una aplicación que es prácticamente enfocada al BIM de infraestructura. Si utilizamos herramientas BIM, eso significa que si manejamos una tecnología o un software, hacemos flujos de trabajo, realizamos procesos, manejamos la política con esas herramientas y obviamente tenemos que por lo menos garantizar que podemos tener 5 tipos de entregables. Es decir, podemos conseguir 5 tipos de resultados, que es lo que se está mostrando acá. Y lo primero que te presenta acá es que podemos generar modelos 3D paramétricos. Como ustedes pueden ver acá, yo tengo un modelo 3D que me tiene información gráfica y me tiene datos gráficos, pero también datos no gráficos. Ahora bien, como yo estoy en la Capite 1, simplemente yo estoy trabajando con un modelo 3D paramétrico que tiene tanto información que es visible, porque puede ser la información con respecto a la puerta, o por ejemplo, si estoy en infraestructura, ustedes pueden tener una carretera y yo quiero ver información no gráfica, como pueden ser las normas de diseño de la ASTO, o puede ser que tú quieras ver información gráfica como el peralte. Eso significa que son elementos visibles, pero el peralte es un cálculo que sale de la norma. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú empiezas a trabajar con esto, ya tú tienes que tener el segundo entregable. Si ya tú tienes un modelo 3D que te permite apreciar esa infraestructura, el objetivo es ver si podemos cumplir con el segundo acápite. El segundo acápite hace referencia a que podamos generar vistas 2D que se puedan obtener del modelo 3D. No significa que tú puedas decir, voy a crear una vista. Es simplemente extraer del modelo 3D una vista 3D. Por otro lado, también tienes que buscar que esté entregable, o sea, que dentro del modelo que tú estás desarrollando, bajo los componentes del BIM de infraestructura, tú puedas tener el punto número 3, que básicamente es tablas de cuantificación y planificación. Eso es propio de lo que sería la metodología BIM y por lo tanto requerimos tener información que nos permitan cuantificar el tiempo y cuantificar los costos de los proyectos. Por otro lado, también tenemos que permitir tener opciones para generar reportes o también otras vistas con datos textuales, o sea que esto es elemental. Y finalmente, que el modelo soporte análisis. Y esto es algo muy importante, porque si algo realizamos dentro del BIM de infraestructura es los diferentes tipos de análisis en función de su diferente disciplina. Ustedes pueden encontrar análisis de tránsito, ustedes pueden encontrar análisis GIS, análisis que tienen que ver con optimización de un perfil, optimización de una rasante, optimización del movimiento de tierra. Puedes tener análisis visual para enfocar exactamente lo que quieres. Puede ser análisis de carga en un puente, puede ser análisis hidráulico o análisis hidrológico. Si tienes una obra de drenaje transversal, todo esto debe de estar envuelto en un modelo BIM de infraestructura. Y eso es exactamente lo que él explica en este caso. Por eso es que si vamos a evaluar una aplicación enfocada al BIM de infraestructura,
Este debe de ser como el sedazo que te permite determinar si tu aplicación realmente está cumpliendo esto. Otros aspectos son como el level of detail, el nivel de detalle, y que podamos interactuar dentro de un Common Data Environment, que es un entorno común de datos. Entonces, teniendo esos aspectos en consideración, nuestro objetivo es irnos a Infraworld y poder evaluar bajo esos acápites. Primeramente, sabemos que no estamos trabajando con un sistema CAD. Yo tengo por acá mi aplicación de Infraworld y ustedes pueden ver que dentro de Infraworld tengo dos cosas. Tengo una forma de guardar los datos localmente, pero también tengo mi propio CDE, que es la manera como trabajo en la nube con todo el proyecto de manera integral. Ustedes pueden ver que tengo Autodesk Dock, donde me permite trabajar de manera colaborativa y coordinando con la información que tengo en ese proyecto. Me voy a concentrar por ahora en mostrar mi proyecto que tengo acá para este webinar, para que empecemos a evaluar algunos aspectos de lo que se están considerando acá como parte de lo que vendría siendo elementos claves para lo que nosotros decimos que debe tener una aplicación BIM. El objetivo acá es entender lo que se había expresado por este especialista, que él dice, con el fin de separar lo que es BIM y lo que no es BIM, tenemos que ver qué tipo de tecnología está subyaciendo qué tipo de tecnología subyace en el modelo que estamos usando. Básicamente, cuando tú trabajas con lo que sería en este caso con Infraworld, tú no trabajas bajo un archivo CAD. Es decir, no estás trabajando sobre un solo archivo como si fueran objetos de dibujo. Claro que no. Tampoco estás trabajando sobre un único archivo como cuando trabajas en Civil 3D. Tú estás trabajando en un modelo. Y si trato de enfocarme en un modelo, ustedes lo que van a conseguir es simplemente, vamos a ver si puedo entrar acá, lo que estamos tratando aquí de ver cuando voy a mis documentos y voy aquí a la carpeta que se llama Infraworld Models, es como un archivo que representa un índice en formato SQLite, pero tienes una especie de carpeta que tiene toda la información que tú necesitas, datos geométricos y datos no geométricos, es decir, datos gráficos y datos no gráficos. Aquí tiene lo que tienen que ver los archivos que tienen la información, la data, tiene los estándares, tiene los formatos, tiene todo lo que necesitas. Esto se convierte como si tuvieras un libro, este es el índice y este es el contenido. Por eso estos archivos que son SQLite son tan pequeños. Entonces, ese es el modelo que nosotros estamos viendo justamente acá. Y si vamos al análisis de todo lo que habíamos visto directamente en lo que es la presentación, en la presentación tengo 5 parámetros. Hace referencia que sean modelos 3D paramétricos, las vistas 2D que se pueden obtener, podemos tener cuantificación, qué pasa con los reportes y qué pasa con los análisis. Rápidamente vamos a Infraworld porque el objetivo que nos interesa es evaluar justamente esta parte. Bueno, aquí simplemente tú tienes una vista que te permite conocer todo directamente en tiempo real. Es un entorno 3D muy gráfico que no hay mejor forma de tú asimilar lo que realmente busca Infraworld, que es el objetivo de realizar planificación, generar anteproyectos para tú evaluar cuál es la mejor opción de tu diseño. Como esto pretende orientar a mucha gente en el uso de Infraworld, hay que tener claro cómo tú debes de dar tus primeros pasos en Infraworld. Normalmente, cuando tú estás en Infraworld, tú tienes una página de inicio donde tú prefieres o decides si quieres iniciar un modelo haciendo uso del Model Builder, que es un generador de modelo que tú puedes construir datos fácilmente, trabajando desde OpenStreetMap, buscando datos de modelo digital de elevación de la NASA y muchos otros datos más como información de cartografía o imagen satelital de lo que son los servidores de imágenes de Microsoft. Esto está muy bien, pero una de las mejores opciones que tenemos en Infraworld es crear un modelo manualmente donde tú puedas superar todas las opciones que te da el Model Builder. Eso significa que cuando tú trabajas con tu modelo manual, que es justamente lo que yo acabo de crear acá, tú puedes integrar todos los elementos y cada elemento viene georreferenciado. En este modelo, lo primero que yo hice al momento de trabajar es simplemente delimitar cuáles son los límites de mi modelo, porque yo tengo muchos datos que se integraron. Lo primero es que voy a enfocarme aquí en el data source y voy a ver toda la información que se integró. Toda esa información me va a permitir ver lo que tengo, pero cuando llego acá, lo primero que me interesa es verificar las propiedades de mi modelo. Aquí yo delimito si quiero utilizar una zona específica o el modelo completo. Recuerden que yo estoy tratando de manejar datos geoespaciales que tienen una escala grande. Significa que tengo que saber gestionar la información y presentarla de manera que se relacionen una con otra. Luego de hacer eso, yo siempre trato de tener una vista en planta. Por ejemplo, Infraworld te presenta una vista generalmente inclinada, pero yo siempre configuro una vista inicial en el home que me presente una vista en planta de todos mis elementos y por lo menos tenga un enfoque completo.
Luego de esto, yo trato de enfocar algunos bookmarks de los puntos más interesantes. Por ejemplo, tengo aquí uno, tengo aquí otro, tengo aquí otro, y así tú puedes expresar o extraer diferentes vistas o marcadores. Si ustedes conocen el software de ArcGIS, es exactamente lo mismo. Cuando tú trabajas en ArcGIS con son los bookmarks, aquí estás haciendo exactamente el mismo tipo de presentación con el objetivo de destacar puntos relevantes de tu proyecto para que puedas analizarlo, estudiarlo o presentarlo más adelante. Entonces, voy a volver aquí a mi vista principal, que es la vista en planta, y eso me ayuda a trabajar con un modelo donde tú puedes apreciar exactamente qué es lo que tú buscas. Uno de los aspectos más clave dentro de Infraworld que manejamos en un entrenamiento es cómo navegar, visualizar y poder seleccionar elementos. Tú tienes unas herramientas aquí que te permiten hacer maravillas junto con eso. Y obviamente dentro de Infraworld es un modelo ligero que tú puedes hacer muchos tipos de consulta. En este caso, cuando hacemos consulta, tú quizás digas, bueno, ¿pero qué consultas puedo hacer? Bueno, primeramente, si voy a una vista que me interese, yo puedo decir acá, vamos a ir a una presentación de este tipo para ver aquí cómo se está dando esta intersección. Tú puedes aquí trabajar tres áreas: la gestión de la información en Manage y el contenido, la creación de objetos o elementos dentro de tu propuesta, el análisis y la presentación. La presentación no se trata solamente de una captura la puedo yo hacer. Aquí tienes una opción que te permite trabajar lo que vendría siendo un Create Snapshot. Míralo acá. Y tú puedes tomar una imagen que exactamente es mostrando la realidad de lo que es tu prediseño. Ahí nosotros estamos cumpliendo con el aspecto que nos hace referencia. Aquí yo puedo generar una vista 2D de los modelos 3D sin ningún problema. O sea, puedes generar una vista 3D o una vista 2D sin ningún problema. Bien, ahora bien, cuando estamos trabajando acá, nosotros tenemos la facilidad de generar animaciones que nos dan una mejor opción de impacto visual, haciendo uso del Storyboard Creator. Aquí tengo varias animaciones. Por ejemplo, puedo hacer esta principal. Está como un poquito lenta, pero es una de las que tenemos ahí donde tú puedes tener un enfoque de cómo se juega con el proyecto. Esta no me gusta. Déjame irme con esta, por ejemplo, la número 2. Bien, ahí pueden ver un poquito de otro tipo de animación para que entiendan exactamente lo que se puede lograr con Infraworld a nivel de planificación. Para que podamos tener una idea de lo que se está buscando es básicamente presentar. Bien, pero no significa que yo estoy generando algo independiente. Todo eso viene de un modelo único. Ahora bien, cuando tú trabajas acá, se supone que todos esos elementos tienen sus detalles para que tú puedas trabajar los datos que son gráficos y no gráficos. Vamos a empezar a trabajar esa parte. Por ejemplo, si yo estoy trabajando una vialidad, se supone que esta vialidad acá me carga información con respecto a los elementos de diseño. Mira como ya estoy manejando atributos. Pero aún dentro de los atributos, tú puedes establecer información que te permite extraer cuantificaciones. Fíjate aquí como ya yo tengo información de esta cuantificación y él puede hacer sus cálculos y me puede decir ahí cuánto hay en movimiento de tierra acá. Simplemente puedo decirle al sistema de Infraworld que me haga una cuantificación y mira ya rápidamente cómo tengo una tabla para que me indique cuánto se está llevando esa vialidad. Me dice de corte tengo 305, de relleno 495 y ya eso me da una tabla que puedo inclusive llevarla a una especie de, como ustedes ven acá, es como un CSV que lo puedo abrir directamente en Excel. O sea que ya tienes ahí información que te permite trabajar la cuantificación de un proyecto a nivel de presupuesto y tener una idea de qué puedes hacer dentro de esa propuesta, hasta qué nivel la quieres llevar. Pero no solamente eso, cualquier elemento que trabaja dentro de Infraworld tiene que entender que interactúa como un activo dentro de una planificación. Entonces, cuando estamos trabajando dentro de una planificación, no todo se construye al mismo instante. Tú tienes lo que son exactamente lo que vendrían siendo tus activos, básicamente, pero los activos tienen su entrada, su salida, es decir, tú tienes que calcular el tiempo que te va a llevar a ejecutar ese proyecto en cada una de sus etapas o partidas y tienes que calcular el tiempo. Cuando tú te cliqueas estos elementos, todos los acápites tienen acá una parte que hacen referencia a lo que tiene que ver con el tiempo. Y eso significa que eso te da ayuda o eso te sirve para lo que vendría siendo el procedimiento constructivo. Bien, o sea que eso es una ayuda de mucha importancia. Por ejemplo, me voy a ir acá a esta vialidad. Si la toco, fíjate ahí cómo me va a dar también a dar todos los detalles y a partir de ahí ya puedo ir trabajando. Si toco este muro, por ejemplo, aquí está. Fíjate que el mismo muro, vamos a ver, aquí lo vuelvo a tocar.
te da información con respecto a lo que es el ciclo de vida. Te dice cuándo se pretende iniciar, cuándo se pretende terminar, y aquí tú puedes expandir en las propiedades toda la información asociada con lo que no tiene que ver con la parte gráfica. Y tú puedes jugar con eso para simplemente hacer tus análisis. O sea que ahí estás tratando de interactuar con un modelo que tiene todo vinculado para tomar decisión. Ahora bien, nosotros estamos muy interesados no solamente en ver Infraworld como una herramienta de modelado. La idea es cómo tú tienes que abarcar el procedimiento para trabajar en Infraworld. Cuando tú empiezas en Infraworld, tú lo que empiezas a trabajar es directamente con un máster. Vamos a ver el máster. El máster es como si fuera lo que tú recibes para modelar las condiciones existentes. Te puedes dar cuenta. Aquí tú estás viendo exactamente cómo se encuentra la actualidad. Tú no colocas nada de lo que vas a hacer a futuro. Tú modelas lo que exactamente tienes en el momento. El modelado de las condiciones existentes, si nosotros hemos estudiado un poco lo que ofrece la Federal Highway Administration, te dice que se alimenta de modelos base. Por ejemplo, un modelo base puede ser una capa GIS que te diga todo lo que hay con respecto a la parte de luminarias. Yo puedo hacer algo de este tipo. Por ejemplo, me puedo conectar acá a lo que vendría siendo mi modelo. Le puedo decir aquí en DataSource que se vaya directamente a lo que es la conexión de que me da Esri a través de ArcGIS Connector, una opción que ofrece también el mismo Infraworld. Vamos a hacer una prueba aquí en tiempo real. Vamos a ver cómo me queda esto. Aquí me va a tener que llevar al lugar de estudio, pueden ver ahí. Aquí tengo la opción de cuando estoy trabajando con la conexión de ArcGIS para introducir lo que es un modelo base, que quizás es algo que me gustaría verlo para definir las condiciones existentes que tengo en mi zona de proyecto, es ver qué tipo de información me ofrece Esri. Esri es uno de los mayores proveedores de soluciones a nivel de sistema de información geográfica y te presenta esto como una especie de conexión hacia lo que es el ArcGIS Online. Aquí tengo diferentes opciones para conectarme. Puedo conectarme a datos públicos, puedo conectarme a mis datos privados de mis contenidos, puedes conectarte a un grupo que tenga dentro de tu propia empresa o puedes conectarte a datos que solamente están contenidos dentro de tu empresa. Yo voy a entrar aquí a datos públicos, vamos a inscribir, por ejemplo, acá Street Light. Aquí vamos a tratar de ver algunos de estos elementos. Vamos a ver, creo que aquí voy a encontrar algunos. Ajá. Vamos a ver, Street Pole. No, esos son lo que quiero. Vamos a ver, Street. No los veo. Street. Esto debe estar por aquí. Si no está por aquí, tendré que conectarme a mi plataforma en ArcGIS Online para poder verlo, porque generalmente estos nombres cambian un poco. Vamos a entrar en ArcGIS Online, que es una conexión. Piensa que ArcGIS Online es como ese repositorio que tú tienes para tú ver todo lo que tú guardas. Aquí yo tengo, es como un Dropbox de datos geoespaciales, pero no solo es Dropbox, tiene muchas herramientas porque te permite tú básicamente gestionar, crear mapas, hacer una gran cantidad de opciones. Entonces, todo eso te permitirá a ti acceder y crear una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, déjame irme acá a este que se llama mapa. Este no, este creo que no es el que busco. Vamos a ir a... Vamos a, por ejemplo, déjame hacer uso en la parte de mapa. Vamos a ir directamente a la parte de mapa. Vamos a irnos a lo que vendría siendo Vancouver, que es el lugar del proyecto. Vamos a ir a Surrey. Y aquí puedo decirle que quiero directamente que me agregue información desde lo que vendría siendo un layer. Vamos a navegar en los layers y el contenido viene desde ArcGIS Online. Y obviamente aquí quiero entrar a lo que vendría siendo uno de los que voy a buscar. Esto es un buscador. Vamos a ver qué me puede presentar. Street. Esto es lo que yo quiero ver allá, pero quiero enfocarme bien en cuál es el que quiero llevarme. Porque aquí tengo una gran cantidad de datos que me puedo llevar directamente hacia ArcGIS, desde ArcGIS hacia Infraworld. Entonces quiero conectarme con estos datos. Street Light, no, estos no son. Vamos a ver aquí, Street Light. Ajá. Vamos a ponerlo mejor como en inglés, luminarias.
Interesante. Tendré que jalarlo, tomarlo street pole, tomarlo por una capa. Por ejemplo, street. Poles. Light pole, street light pole. Creo que son estos. Street light pole. Si le doy un clic, vamos a decir que se añada el mapa. No, sorry. Eso fue lo que me faltaba. Sorry. Para que se busque, sea más específico. Míralo ahí. Sorry Street Light. Eso fue lo que me faltó. Vamos a hacerle aquí. Sorry Street. Aquí está. Puedes verlo acá. Simplemente le doy un clic y esto me va a agregar lo que son las luminarias de esta zona de proyecto. Y entonces aquí yo simplemente trato de reunir en un solo modelo todo lo que tiene que ver con información geoespacial que me permita a mí hacer mi diseño. Pero ese modelo te sirve a ti para hacer estudios, análisis sobre todo lo que tienes colocado dentro de ese modelo. Entonces, una vez tengamos toda esta información acá, ya simplemente me concentro en mostrarla. Bien, vamos a ver aquí. Vamos a esperar que se refleje. Cha, cha, cha. Parece que está durando un poquito. Cosa del internet y de los programas en vivo. Pero es algo como esto. Ustedes cuando lo agregan, por ejemplo, puedo agregar esa capa. Y una vez que tú tengas esa información agregada, ya, miren que inclusive tienen el mismo término. Ven. Una vez la tengas agregada, que aparentemente está durando un poquito también acá, no sé por qué, porque esto ya se está agregando directamente al sistema, tú puedes simplemente trabajar en cada una y puedes ver los datos asociados a esto. O sea que puedes hacer uso de toda esa información. Inclusive también la tengo directamente. Si yo quisiera, bueno, me está durando mucho, voy a cancelarla, pero si yo quisiera incluirla, puedo también aquí hacer uso de todas estas fuentes para conectarme. Y eso significa que eso te va a permitir hacer un análisis basado en eso. Por ejemplo, si tú quisieras agregar este tipo de datos, por ejemplo, voy a venir aquí como shapefile. Déjame conectarme con ese tipo de datos. Por ejemplo, aquí vamos a ver si puedo conectarme con este tipo de información. Aquí tengo lo que es QGIS. Vamos a ver si puedo conectarme con estos datos. Vamos a ver si lo tengo por aquí, que son como luminarias. Míralo aquí, luminarias shapefile. Le digo abrir. Aquí va a detectar no solamente lo que tiene que ver con esa información. Aquí yo puedo configurarlo y puedo ver toda la información que viene acá. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir en el nombre, ponme el Facility ID. Ahí puedes ver. Y aquí puedes jugar con todo ese tipo de información. Voy a asignarle un estilo de representación, que en este caso va a ser el que se conoce como la parte de City Furniture. Y aquí tú puedes indicar muchos parámetros para que coja lo que es una regla de estilo. Pero básicamente acá, dentro de lo que son mis estilos, le puedo decir acá que siga una simple luminaria Street Light. Bien, entonces ya a partir de ahí tú puedes ponerle muchos elementos. Por ejemplo, qué tipo de luminaria es. Yo puedo poner aquí que busque el material. Todo eso es información que no es no es gráfica, pero te sirve a ti para tu proyecto. Cuando simplemente le doy un close and refresh, voy a ver cómo simplemente mi modelo se alimenta de ese tipo de información. Información que tú la puedes tener como una capa dentro de como un shapefile dentro de tu computador, o puedes traerla directamente desde ArcGIS Online sin ningún problema. Solamente déjenme verificar en lo que eso se está procesando si la información se cargó ya directamente acá. Vamos a ver aquí. ¿Ves? Es que básicamente duró más porque es casi toda la ciudad. Por eso estaba durando más tiempo, porque es la luminaria de toda la ciudad y yo en este momento solo cargué la luminaria de la zona de estudio. Entonces, cuando nos dirigimos aquí, podemos decirle que me presente los datos y ahí puedes ver que estas luminarias tienen ya una gran cantidad de información que por lo menos ahí te va a tomar tiempo visualizarla. ¿Ves? Aquí también le puedo decir, muéstrame estos datos. Fíjate aquí cómo se están visualizando estos detalles y eso ya nos da información al respecto. Voy a cerrar aquí porque ya esto yo lo voy a agregar directamente por otra vía, que es lo que ustedes tienen acá.
pero lo importante es que entendamos que este tipo de modelo que nos ofrece Infraworld nos permite interactuar tanto con modelos de datos geoespaciales como con la información de data geométrica y no geométrica que generes dentro del modelo. O sea que eso es lo que hacemos si estamos trabajando con un modelo dentro del BIM de infraestructura. Ahora, de esa información tú puedes sacar todo lo que necesites. Simplemente tienes que saber cómo interactuar con el modelo. Pero ahora yo me quiero enfocar en ese tipo de detalles. ¿Cómo tú puedes hacer análisis? Porque una cosa es tú crear lo que quieres tener en tu propuesta de diseño de infraestructura, como una carretera, un puente, una alcantarilla, pero ¿cómo tú haces los análisis? ¿Cómo tú puedes sacarle provecho a una herramienta de planificación que luego te va a orientar mucho para cómo llevar un ciclo de vida, un ciclo de proceso del diseño, cuando vayas a Civil 3D, porque ya estás claro de cuál es la ruta que tiene que llevar tu proyecto, ya estás claro de cuál es el anteproyecto definitivo que has validado dentro de Infraworld. Bueno, vamos a entrar a esa parte para ver qué tipo de análisis soporta Infraworld y cómo podemos sacarle provecho. Bien, vamos a esperar que esto pues se pueda procesar y automáticamente pasamos esa parte. De todas formas, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas para que podamos ir abordando las situaciones. Pero hay que entender que cuando tú trabajas con Infraworld, tú primero que haces es modelar las condiciones existentes en el máster. Luego tienes que introducir lo que son esos modelos base. Un modelo base puede ser lo que tú tomas como referencia. Tiene que ser un modelo base depurado, que tenga una fuente primaria, para que no te vayas a tomar información errónea. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vialidad, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que representa el área privada. Todo ese tipo de referencias, tú la tomas, la llevas a tu modelo de condición existente, que es el máster, y a partir de ahí comienzas a elaborar propuestas basadas en la realidad. Bien, vamos a ver aquí cómo va a llegar la información. Ya está casi llegando a un 100%. Para así rápidamente pasar a algunos análisis que se pueden hacer. Bien, mírenlo aquí. ¿Te das cuenta? Si la tocas y paso lo que vendría siendo la parte aquí que hace referencia a la descripción, mira que te dice wood. Significa que esta luminaria es de madera. Aunque tiene la misma representación, yo no le dije de qué era. Esta es de metal. Si quieres ver todas sus características, vamos al property y ahí te va a dar toda la información, luminaria, ID y todos sus detalles. Entonces, ahora que tengo eso, ya tenemos una idea clara de para qué uso lo que sería el máster cuando estoy generando mi condiciones existentes. Ahora voy a pasar a lo que vendría siendo otro de mis modelos, o sea, de mis propuestas, donde ya yo tengo algo terminado. Y la idea de ver algo terminado es estudiar algunos análisis, mejor dicho. Me voy a ir acá a lo que vendría siendo esta vialidad y tengo una vía que me gustaría interactuar bien con esta. Voy a tocarla simplemente acá y cuando la toco quiero verificar aquí qué puedo hacer. Bueno, yo sé que aquí tengo una especie de intersección que quiero una entrada para un proyecto que se va a realizar acá. Tú tienes aquí la opción de realizar análisis de transporte, análisis de estructura y análisis de drenaje. Si voy a hacer mi análisis de transporte, tienes análisis de tráfico, de site distance, de visualización, que es muy importante si tú quieres ver cómo se puede maniobrar en una intersección. Vamos a jugar con este de site distance y aquí te va a presentar todo lo que quieres realizar aquí. Por ejemplo, de frenado, de rebase, en qué dirección lo vas a realizar, en qué carril, bien, qué información de velocidad, si quieres incluir los road decoration. Cuando le digo aquí que haga un análisis, él simplemente toma en consideración eso. Pero los análisis dependen de qué elemento vial estás trabajando. Aquí no lo tomó completo porque es una tangente. Aquí yo quiero analizar la intersección. Entonces, este es otro tipo de análisis. Aquí puedo decir que hago otra vez el análisis de side distance y puedes ver que tengo elementos de control, de tráfico. Puede decir no hay ningún tráfico ahí. O tengo un elemento de parada de control. O voy a poner cualquier otro. Cuando le digo que analice también las decoraciones, que pueden ser los elementos verticales que se encuentran adyacentes al proyecto, y le digo que analice, él te puede hacer una propuesta bien clara basada en lo que tú ves gráficamente acá. Él te puede decir dónde tienes falla, porque tiene una obstrucción visual, dónde no tienes nada. Por ejemplo, aquí puedo venir, irme a mis bookmarks, para que tú veas que esa zona roja que tú estás viendo ahí representa una obstrucción visual para que al que intenta doblar en el sentido que se quiere doblar, que en este caso, si pongo acá una vista en planta, te das cuenta que lo que se está buscando es hacer un giro aquí a la derecha.
Si estás tratando de hacer un giro a la derecha, todo lo que se encuentra en rojo representa una obstrucción visual. Si trato de hacer el giro aquí en ese sentido. Si trato de hacer el giro a la derecha, le digo otra vez, analízame. Fíjate aquí como ya no tengo ningún tipo de obstrucción. Pero si vuelvo aquí al mismo tipo de análisis que tenía anteriormente, él te va a dar un reporte y te va a decir dónde va a haber problema. Pero el reporte no es planimétrico. También tú puedes irte a una vista para entender qué elementos a nivel de lo que vendría siendo una representación en la perspectiva, o sea, en el espacio modelo, te van a representar un problema. Yo coloqué aquí una señalización y tú puedes ver cómo esa señalización me representa un problema en ese caso. Si yo toco esa señalización y la elimino, vuelvo a tocar mi intersección y le digo, repíteme el análisis, fíjate cómo ya desaparece esa franja roja. Eso significa que te permite saber cómo tu propuesta puede mejorar. Pero si yo paso también a hacer análisis que tienen que ver con estos otros elementos, yo también puedo hacer análisis con las luminarias, pero no lo voy a hacer ahora. Los análisis con luminaria tú lo puedes hacer con esta opción que básicamente se conoce como lo que vendrían siendo los subsets. Tú puedes trabajar directamente con lo que vendría siendo el Model Explorer y tienes aquí una gran cantidad de opciones para empezar a hacer análisis con respecto a lo que tienes. Por ejemplo, le puedes dar botón derecho y puedes crear un subset o un conjunto basado en la información que tienes. Son análisis que te pueden permitir conseguir información de tu propuesta. Pero vamos a pensar en el último, que ya quiero terminar con este. Imagínate que tienes acá lo que vendría siendo como uno de los modelos que yo hice hace poco, que tiene que ver con obras de drenaje transversal. Tú quieres saber si tu carretera puede tener una mejor opción si decides hacer un puente o una alcantarilla. El mismo Infraworld te da esa solución y todo está vinculado e integrado dentro del mismo modelo. Entonces, a nivel de planificación, si yo simplemente, vamos a esperar que cargue acá. Este es un modelo que todavía es más grande porque está analizando una cuenca. Vas a ver cómo todo lo que yo estoy explicando acá, de lo que implica un modelo BIM, lo estoy viendo. Fíjate que te puede ver cómo tengo un modelo paramétrico, que si lo cambio lo puedo ver. Cómo puedes trabajar la parte que tiene que ver con la tabla de cuantificación de presupuestos o la planificación del tiempo. Puedes sacar reporte y todo más. Y obviamente los análisis que están aquí. Si yo me enfoco acá, esto que yo tengo aquí es una cuenca que el mismo Infraworld la ha delimitado. Entonces, como ya Infraworld delimitó esta cuenca, bien grande, míralo aquí, esta Infraworld delimitó esta cuenca, yo determino cuál es el coeficiente ahí que tiene, por ejemplo, para lo que vendría siendo la rugosidad de acuerdo al material y que aquí determino cuál es la precipitación para la peor condición que estamos evaluando a unos 100 años. Cuando yo hago eso, entonces automáticamente voy a ver, vamos a esperar que cargue, voy a ver que aquí me va a definir un cruce por la vialidad que cuando yo le digo al software que me diseñe una alcantarilla, justamente va a coincidir por ese cruce. Por ejemplo, voy a quitar esa alcantarilla, esa obra de drenaje transversal, la voy a suprimir, pero ahora yo le voy a decir al software, seleccióname la carretera, mírala acá, la carretera compuesta, botón derecho, y aquí tengo una opción de drenaje. Yo le voy a decir, añádeme una alcantarilla, y yo no tengo que decirle dónde la va a colocar. Ya él tiene la cuenca, ya él tiene la información, ya él sabe cuál es el caudal hidrológico y él ahora va a diseñar una alcantarilla para obviamente evaluar ese caudal hidrológico y diseñar en base a unas condiciones de su caso, capacidad hidráulica, para que esté por encima de ese caudal hidrológico. Eso significa que si tú seleccionas esa alcantarilla, puedes ver ahí todo lo que tiene que ver con el flujo. Mira cómo se está comportando el flujo, esta parte azul. Y mira que si usas el cursor, te vas a dar cuenta cómo se da el flujo. Si quieres un reporte mucho más elegante, vamos a ver, aquí me dio dos soluciones. Yo simplemente le digo a Infraworld, mira, dame un reporte y mira cómo se da el flujo acá. Vamos a hacer un ajuste para que se vea el abuso. Significa que si yo cambio este parámetro, lo voy a reducir, voy a abusar del flujo para ver cómo la alcantarilla cambia y te va a dar otra proyección del caudal. Y ahora trato de tocarla. Fíjate aquí cómo se va a representar la alcantarilla totalmente llena, saturada, con un flujo súper diferente. Si le digo ahora que me haga mis reportes, puedes ver aquí cómo la alcantarilla se comporta muy diferente a la condición anterior. ¿Lo pueden ver? Entonces, todas estas son herramientas de análisis que al final nosotros la utilizamos
porque todo eso te va a ayudar a saber por dónde hacer tu diseño antes de llevarlo a Civil 3D, porque después que tienes esto en Civil aquí, es más fácil, porque simplemente vas a venir acá y simplemente vas a llevarte esa información de ese proyecto a Civil 3D y te va a dar tu solución. Entonces, Infraworld es una aplicación idónea para planificar, para generar tu anteproyecto, pero tú estás trabajando con un modelo, no con un archivo, con un modelo que tiene una estructura de archivo que no solamente te permiten visualizarlo en 2D, sino que lo ves en un entorno real en 3D, te permite gestionar información gráfica y no gráfica. Todo esto que análisis que estoy haciendo de esta alcantarilla es información no gráfica basado en estándares. Mira aquí como te estoy diciendo que puedo evaluar esa cuenca basado en el método racional y todo eso te ayuda a tener una mejor decisión. Al fin y al cabo, eso hace que Infraworld se convierta en una herramienta idónea para nosotros involucrarlo dentro de nuestros procesos que hacemos dentro del BIM de infraestructura para tomar una decisión y por lo menos tener nuestros diseños ya predefinidos antes de llevarlo a un diseño definitivo en Civil 3D. Espero que todo esto te haya dado un poquito más de información. Infraworld es una de las herramientas que se utilizan dentro de lo que vendría siendo lo que es la AEC Collection. No pude abarcar la parte del Common Data Environment, porque aquí en Infraworld hay una opción que te permite llevarte el proyecto en Autodesk Docs y en Autodesk Docs tú puedes ver algo como esto, básicamente, donde tú puedes interactuar con el proyecto, hacer lo que vendría siendo un chequeo para compartirlo. Cuando tú trabajas acá directamente, puedes ver todo lo que quieras de ese modelo, pero también puedes crear incidencias, puedes crear un feedback, puedes colaborar, puedes comparar. Es decir, hay todo un flujo de trabajo típico de lo que te ofrece lo que es la Autodesk Construction Cloud. Sé que esto tiene mucha información, no me va a dar tiempo para abarcarlo todo, de paso me sobregiré un poquito con el tiempo, pero quiero que sepan que nosotros estamos avanzando con lo que es una propuesta dentro de cada advisor, que es un técnico AS de infraestructura que busca que los usuarios en el área de ingeniería civil se formen con lo que vendría siendo el BIM de infraestructura. Específicamente, cómo estas aplicaciones se integran, cómo tú puedes llevar un flujo de trabajo con estas aplicaciones si tienes un proyecto de infraestructura y quieres coordinarlo, quieres colaborar con un equipo, pero dentro de lo que es una herramienta como Autodesk Construction Cloud, o por ejemplo quieres utilizar tu herramienta para involucrarte en un proceso de toma de decisión para entender cómo debe de manejar el proyecto. Bien, en ese caso con más personas. Esto es una nueva innovación. Espero que les sea de utilidad. Nosotros vamos a recibir mucha información de muchas de las personas que están interesadas y nos gustaría saber si ustedes están interesados también en aprender el manejo de las principales herramientas que ofrece la AEC Collection, pero aplicado a un proyecto colaborativo en infraestructuras. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharla. Esto básicamente está todo amarrado a lo que te da la información de la Federal Highway Administration. Y obviamente, uno de los países que ha llevado la delantera en esto es Estados Unidos, pero espero que simplemente esta información les sea de utilidad. Bien, adelante, Cecilia. Tiene el Arturo, micrófono acá apagado. está. Ahora sí. Sí, sí, estaba muteada. Bueno, Martín hizo una consulta y pregunta qué GIS también se puede utilizar en este programa, en este software. Bueno, hay una colaboración muy buena con lo que vendría siendo la parte de ArcGIS. De paso, cuando vamos acá, vamos a ver una integración muy buena con ArcGIS. Pero fíjate algo, cuando tú trabajas con ArcGIS, tú tienes formatos privativos y formatos abiertos. Yo soy abanderado de que tienes que manejarlo todo. Un profesional del área, un especialista de infraestructura o del BIM de infraestructura, tiene que manejarse bajo estándares que sean conocidos. Entonces, tú tienes la opción de trabajar con ArcGIS o con QGIS. Son las dos opciones idóneas. Pero en este caso, también con Map 3D. O sea que Map 3D que está dentro de Civil 3D te da muy buena opción. Pero, por ejemplo, si te dan un formato como un GeoPackage, que es algo muy específico de QGIS, preferiría mejor trabajarlo en QGIS. Si te dan un formato de una geodatabase, que es algo muy usado dentro del BIM de infraestructura, entonces también tendrías que procesarlo a través de AutoCAD Map 3D o QGIS. O sea que yo te doy esas dos opciones y aquí cuando tú vayas a ingresar algo al proyecto, tienes que saber que hay dos formatos claves en Infraworld.
Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tú trabajas aquí, como yo decía en la presentación, formatos, estándares abiertos. Los formatos hacen la diferencia. Aquí no hay, como en el BIM de edificaciones, una herramienta que es el protagonista de todo, como es Revit. Aquí tienes que manejar muchas aplicaciones. Si me voy acá, los formatos para interactuar con la parte de allí son un SDF, que es un formato cerrado de Autodesk, o el formato estándar del Shapefile. Pero nosotros tenemos que evaluar flujos de trabajo. Entonces, como un especialista de BIM de infraestructura, por lo menos aprender a manejar una geodatabase o un geopackage, que es un formato más moderno. Esa es la idea. Bien. ¿Alguna otra pregunta? O por el momento son todas. Esto tiene mucho contenido, pero nosotros tratamos de resumirlo y abarcarlo lo más que podamos. Por ejemplo, aquí yo tengo información modelo de Revit, SketchUp, por ejemplo, miren acá. Esto es de SketchUp. Arturo, Sí, Martínez hace otra pregunta y pregunta si InfraWorks trabaja con IFC. claro. Perfecto. Por ejemplo, mira acá. Yo tengo un IFC. Tú puedes trabajar con IFC y obviamente cualquier IFC. Inclusive por aquí tengo, dentro de los procesos que nosotros manejamos, déjame ver, por aquí tengo BIM Vision. Y tú dirías que cuando trabajas con BIM Vision para trabajar cualquier modelo IFC, tenemos que trabajar con herramientas, con informaciones que básicamente están adheridas a esos modelos, como pueden ser en este caso la parte que hace referencia a datos no geométricos. Yo te recomiendo que veas uno de los webinars que practicamos, que realizamos, que venía con esto. Si yo cliqueo acá, fíjate que automáticamente tú vas a ver información acá dentro de esto. Bien, o sea que vas a encontrar todo lo que hace referencia a esa información aquí sobre ese objeto. Bien, vamos a simplemente mostrar aquí donde está. Un segundito, se me fue. Ok, se me bloqueó el mouse, pero no me voy a complicar en eso. Los property set que tú trabajas en Civil 3D, tú lo llevas a tu IFC y lo ves en InfraWorks también. O sea que ahí está perfectamente trabajado. Ahí no hay problema con eso de los formatos. Creo. Bueno, Ajá. sí, Eduardo, con pregunta. Dice, ¿las nubes de puntos se insertan en formato RCP o las? Es el único software de Autodesk que te permite ingresar formatos LAS. Todos los demás necesitan recap. Inclusive este te pide acá, cuando dice Point Cloud, tiene un acápite para los Point Cloud. Point Cloud. Aquí yo tengo la opción de introducir a los Point Cloud. Y si voy a los Point Cloud, fíjate aquí que te permite ingresar formatos RCP, pero también te permite trabajar con nube de punto LAS y LAS, es decir, el comprimido y el descomprimido. O sea que tú puedes tratar de ingresar directamente esto y aquí tú puedes hacer análisis, básicamente análisis de carácter de vertical fixture extraction y linear fixture extraction, que son geniales, son geniales. Es otra herramienta que no la pude explicar, pero yo creo que en un webinar pasado, del mes pasado, expliqué un poco de esos detalles. Bien. ¿Preguntas? Cumplimos con todos entonces. Así Bueno, es, sí, no hay en más este, preguntas por ahora. en este, qué bueno. En este caso, simplemente para palabras finales, les voy a recomendar que den un paso a InfraWorks como una herramienta para tener un camino claro de por dónde ir. Recuerden en la presentación, cuando yo mostré esto, a veces tenemos un camino y queremos saber si estamos en lo correcto o estamos equivocados. InfraWorks es esa herramienta que te va a ayudar a ir por el camino correcto antes de llegar a Civil 3D y hacer un trabajo definitivo. De manera rápida, tú vas a tener todo lo que necesitas. Si aprendes el flujo de trabajo correcto, vas a poder aprender a integrarlo, llevarte todo hacia lo que vendría siendo Civil 3D y poder tener un impacto más rápido en tus proyectos. Yo simplemente los invito a que se pongan en contacto con el personal de CAT Advisor, Cecilia, con Claudio, con Lili, y puedan abordar las próximas capacitaciones, los próximos eventos, actividades que vamos a estar realizando. Si ustedes participaron de este evento, Cecilia le va a compartir todos los detalles para que ustedes puedan saber dónde encontrarnos y que puedan Arturo, participar de ahí lo que se vamos a conecta hacer. un ratito Claudio para saludar Sí. a toda la gente y Ah, bueno, excelente, y excelente. Vamos a escuchar. cerrar. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Sí, Arturo, eso que estabas mencionando está previsto
Vamos a ver si podemos hacer un workshop sobre esto. Próximamente vamos a informar las fechas. Y lo del técnico de infraestructura está en la cocina todavía, pero dentro de poco ya lo vamos a estar anunciando para todos los que participaron en los webinars y bueno, y otras gentes que estén interesadas en el tema. Así que bueno, les agradezco a todos por haber estado presentes y haber dedicado un rato de tiempo para escucharlo a Arturo con todos los conocimientos que tiene. Y bueno, esperemos que podamos seguir viéndolos pronto en los siguientes eventos que vamos a realizar desde cada advisor. Excelente, excelente. Recuerden que cada mes tendremos webinars, así que habrá que seguirnos en las plataformas, YouTube, LinkedIn, Instagram. Por ejemplo, creo que por aquí tenemos, Facebook también. sí, Facebook. Por aquí está el canal de Cat Advisor en YouTube. Ustedes pueden ver la grabación de cada uno de los webinars que anteriormente se han trabajado y vamos a estar compartiendo grabaciones. Por aquí tengo también la cuenta de LinkedIn. Vamos a ver, Cat Advisor, mírenlo acá. Ustedes pueden entrar ahí. También están en Facebook. Yo les recomiendo que busquen. Si ustedes van a la página de Cat Advisor, ahí van a encontrar mejor. Les invito a que se registren porque vamos a estar realizando bastante actividades. Y si ustedes quieren ser parte de esto, entonces Per- tienen que ponerse donde el capitán lo vea. Perdón, Arturo. Ahí Sí. vos entraste en la página en inglés. Si pasás a la página en Ah, español, perdón. también te va a aparecer la lista de cursos. Ah, perfecto. Vamos a Porque ver. como todavía no estamos dando cursos en inglés, la parte de cursos en la página en inglés no está. Aquí están Pero ahí los está la cursos. lista de cursos que iremos publicando a medida que vamos. Sí, aquí está. Por ejemplo, en la parte de arquitectura y BIM tenemos unos cuantos. Autodesk, Revit, mírenlo ahí, muy bien. Plan, tenemos también Navisworks. O sea que hay Falta agregar el de bastante. Civil. Sí, falta el de Civil, pero está aquí también. Inclusive para la parte de Inventor, para lo que tiene que ver con algunos elementos paramétricos que se pueden incluir en Infraworld o en Civil 3D, ya sabemos que también hay una fuerte y sólida parte aquí en la parte de manufactura. Bien, o sea que está bien completo esto. Y la vamos agregando, la vamos completando con el tiempo. Exacto. Bueno, Bueno, si no se nos queda nada, si no hay ninguna pregunta, todo está claro. Creo que lo que falta es que los demás puedan seguir las informaciones. Si no tenemos nada, entonces yo creo que ya las preguntas terminaron, entonces quedamos hasta acá. Cecilia, ¿todo claro? mm, Perfecto, todo claro. Y no hay nada que agradecer, Eduardo. Gracias a eh, vos por tu tiempo. Sí, todavía tenemos unos cuantos conectándose por acá, pero gracias a todos por su tiempo. Nos alegró verlo y recuerden, el próximo mes tendremos otra entrega. Sabemos que a fin de año las cosas se ponen difíciles, pero esperamos verlo para que puedan ser parte del siguiente tema que vamos a enfocar también en el área de infraestructura. Hasta la próxima. gracias, saludos, hasta la próxima.